damos la bienvenida a este espacio del Teatro Prado, que por primera vez abre la posibilidad de un encuentro alrededor de esta terraza que realmente es nueva. Así que ya próximamente le pondremos el nombre y la seguiremos llenando de actividades como la de hoy, que es una actividad que nos emociona muchísimo, porque es la posibilidad de tener aquí a esta gran maestra argentina, esta gran poeta, Marta Miranda, para presentar su libro de poemas y además pues acompañada de otro gran poeta como es el maestro Orlando Gallo. Feliz de estar aquí compartiendo con Marta, a quien no conocía hasta hoy, y por sus textos, por lo que hay de su producción, tampoco es, también es reciente ese conocimiento. Todo surgió un poco a raíz de que la última vez que Luis Miguel Rivas estuvo en Medellín, como un meteoro, ocupado en una cosa y otra, no nos logramos ver, a pesar de que hemos hecho una amistad nacida también a partir de una visita mía a Buenos Aires hace 10 años, donde fue muy querido, fue un guía maravilloso de la ciudad, pero entonces me regaló un libro que se llama El lado oscuro del mundo, que me encantó. Y en ese momento, de pronto, más adelante me habló de la posibilidad de que Marta viniera a esta ciudad, hiciera una lectura de poemas aquí en este teatro, en el Águila Descalza. Me sentí honrado y también como retado a saber más de la obra de Marta, y fui investigando y descubriendo que es una poeta con una trayectoria muy notable. Su principal rol es el de poeta, pero ha hecho una tarea en muchos ámbitos. Nacida en Mendoza, pero se ha movido mucho por el mundo. Pienso en esa itinerancia. ¿Qué hay de esto de nacer en Mendoza, llegando de Buenos Aires? ¿Qué pasó luego? Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias Orlando y gracias a ustedes por estar acá. Yo feliz, estrenando lectura en Medellín. ¿Qué más puedo pedir y en este lugar precioso? Gracias Mary por acompañarme. Bueno, itinerancia, sí. Bueno, yo nací en Mendoza, que es una ciudad que está a la misma altura de Buenos Aires, pero sobre los Andes. Y viví ahí hasta los 22, 23 años. Y después me fui a Buenos Aires. Me he vivido más de la mitad de mi vida ahí, y por la poesía también me ha tocado andar por el mundo. Entonces cada vez que voy a algún lugar, a algún país, a alguna ciudad distinta, nueva, lo primero que hago es agradecer a la poesía, porque es lo que me ha llevado de la mano ahí, me hace itinerar, aunque no quiera. Pero es que a los 2 años te fuiste para Francia, estuviste en un jardín de infantes, tu lengua... El francés es una lengua de tu infancia, ¿eso cómo te marcó? Sí, mi papá era empleado de Aerolíneas Argentinas. Y bueno, y en realidad mi familia es de Buenos Aires, los trasladaron a Mendoza, yo nací en Mendoza, y en algún momento, cuando tenía 1 año y algo, lo trasladaron a Francia, a París. Entonces, bueno, soy la menor de 5 hermanos, a mí me tocó hacer un poco de ocio el primer año y después jardín de infantes durante 2 años. Hasta los 6. Después, bueno, seguimos yendo porque mi papá se quedó, nosotros volvimos a Argentina, mi mamá, mis hermanos, mi papá se quedó, así es que hasta los 14 años seguí yendo. Lo que me quedó de París fue la luz, ¿no? La luz y la luz del invierno, sobre todo. De hecho, en una residencia que estuve de escritores en Camac, pedí especialmente el periodo de invierno para poder reencontrarme, precisamente para este libro, El lado oscuro del mundo, para poder reencontrarme con esa luz que no tiene absolutamente nada que ver con el sol criminal que tenemos en Latinoamérica, que no te deja esconderte en ninguna parte, allá es todo como más apagado, ¿no? Entonces, eso me ha dejado. Sí, pero tu papá pues movió a la familia un poco a través de sus trabajos, de quedarse en París y que siguieras viajando allá a visitarlo hasta los 14 años.
tu papá tiene uno o dos poemas en tu obra que me parecen muy importantes, muy dicientes. En este libro de El lado oscuro del mundo tenés uno que se titula No recuerdo la sonrisa de mi padre. Sí. Sería bueno que de pronto lo leyeras. Gracias. No recuerdo la sonrisa de mi padre. Aunque la enfermedad lo devoraba, siempre ponderé la belleza de mi padre. Sus grandes ojos, sus manos alargadas, el aire irónico con que miraba el mundo. Desde su silla de ruedas, si alguien cometía una torpeza, cosa frecuente dado el lugar, las circunstancias, si me miraba en esas circunstancias, sonreía calladamente. Yo tomaba ese gesto como una señal de bienvenida, de ser parte de su mundo. Sin embargo, no recuerdo su sonrisa, digo lo material de su sonrisa. Sus dientes eran amarillos o parejos. En el recuerdo, la sensación es de felicidad, pero la imagen congelada al mirarme es la sonrisa que ofrecemos al perro abandonado, que al cruzarnos en la calle nos sigue, mueve la cola, no nos muerde. Creo que es suficiente con saber que mi padre sonreía, más allá del recuerdo, para poder creer en la regla de bondad de todas las sonrisas, de todos los perros, de todos los padres de este mundo. Este libro es muy bello, muy redondo, como se dice. De pronto podríamos leer algún poema más de este lado oscuro del mundo. Yo te pido, como un lector, cenizas. Cenizas, bueno. Si este libro, El lado oscuro del mundo, no tiene que ver con nada ni de alquimia, ni de cosa mágica, esto de la oscuridad, ni nada por el estilo. Es exactamente el lado oscuro del mundo, eso que no vemos, que está del otro lado, del otro lado del mundo, que no vemos, que deseamos y que nos ocupa un lugar fuerte en el imaginario y en el corazón, ¿no? Está lleno de esas... Es un libro un poco sobre el amor. No, está bien. Página 24. 24. Este poema se llama Cenizas. Hace unos años en el sur de Chile hubo una explosión de un volcán y en ese punto la cordillera es baja. Entonces el viento del Pacífico trajo todas las cenizas y las depositó en un pueblito que se llama La Angostura, que es como un pueblito de cuento, ¿no? Perfecto, bonito. Y quedó sepultado. Bueno, es muy al sur en Patagonia. Cenizas. Las cenizas del volcán hicieron que todo se convirtiera en sombra. Estatua colosal que iba esculpiéndose con lentitud a cada respiro de la boca. Vos y yo lo vimos por TV. Igualmente, y aunque lejos, a miles de kilómetros de allí, una nube espesa entró en la casa, cubrió la foto de tu cara junto a la mía, y allí quedó. La ceniza, el gris, el peso de las cosas, nos ahogaron hasta volvernos sombra. Escoge otro, de pronto. Nieve, que hablaba precisamente de ese otro lado del mundo. Nieve. Hace días que el mundo es otro. Llueve en esta parte del mundo y el aire es caldo, sensación de una cosa que subiendo por la tráquea enmudece, deja la lengua como un charco. Hace días que llueve y me gustaría saber si va a parar y no lo sé, porque clavado en la pantalla aparece siempre el pronóstico de la ciudad donde estás. Grados, temperaturas, nubecitas de colores. Hoy y durante toda la noche, copos blandos empezaron a ocultar tu casa. Si sigue así, mañana tendrás que palear la nieve para poder salir. Aquí la lluvia cesa y sale el sol, ruge como venido del infierno.
una bocanada caliente y húmeda que nada logra sofocar. Apuro el trago, dejo un hielo en la boca y en la lengua estalla tu parque nevado. Que la nieve del mundo se lleve este ardor. No sé, a partir de una lectura rápida de tu obra, la presencia del agua me impresiona, pues, digamos, siempre hay una costa, siempre hay un río, la nieve incluso. Naciste el 17 de noviembre, escorpiona, no creo en esas cosas, pero... Soy un tigre de agua también. Puede ser, pero está muy presente. En este libro, precisamente en El lado oscuro del mundo, El río poderoso, es un poema que me gustó mucho. Sí. Primero, de pronto. Segundo. El río poderoso. En medio de la isla, sola, en una cama que no es mía, escucho la tormenta. Para amainar el miedo, trato de identificar los ruidos. Prevalecen, ante todo, el chasquido potente de la rama de los sauces y el enorme caudal del río poderoso. Miro el Paraná. Calculo a lo sumo unos 40 metros hasta la otra orilla. En medio corre fuerte el río, trayendo lo que trae. En su anchura lleva y deja las partes de una misma, la gente que se quiere, aquello que no veremos más. Sí, el agua, bueno, la poesía, bueno, vos como poeta lo sabés, siempre hay 3 o 4 temas a los que una le da vueltas durante toda la vida. Bueno, uno de mis temas es el agua, y un punto de vista que me gusta para mirar el mundo es no el desde la orilla hacia el mar, sino desde mar adentro hacia la costa. Ese es un punto como invertido. Ahí me gusta pararme para mirar. Es que mira, un libro tuyo se llama El oleaje y otro lo llama Nadadora. Pues. Sí. Nadadora es un libro impresionante en su esencialidad, en su unidad, en su precisión. Es un libro redondo, es un solo poema que es un libro, pero es maravilloso. No sé, de pronto ahora leemos poemas de ahí, pero quisiera seguir hablando como de tu vida, de Mendoza, tu familia. Vos decís que en alguna entrevista que encontré que era una familia un poco hippie en Mendoza, que un ambiente muy reaccionario de alguna manera, y que ustedes eran y tenían eran hippies. Sí, lo que pasó fue que, bueno, que cuando después del Mayo francés, mi papá decide que volvamos a Argentina, menos él que se quedó en Francia. Volvemos a Argentina y volvemos a Mendoza, que es una ciudad de clase media, muy conservadora. Y bueno, mis hermanos traían toda esta cultura. Tenía una hermana de 19 años, otro de 18, uno de 14, otro de 17, son seguiditos mis hermanos. Y bueno, fueron los primeros hippies de Mendoza, en realidad, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y me acostumbré a vivir en una casa de puertas abiertas. Cuanto mochilero había en Mendoza, pasaba por casa, amiga de mis hermanos, pero yo los odiaba a todos porque yo era chiquitita y quería un espacio privado, ¿no? Y nunca existía ese espacio privado. Entonces, la otra vez le pregunté a mi mamá, le digo, mamá, ¿cómo era yo cuando era chica? Me dice, y eras buena, dice, pero eras muy hinchapelotas, me dice. Todo te molestaba. Claro, entonces yo creo que también fue un poco los comienzos de la escritura, porque no había con quién dialogar en esa casa de locos, porque estaba cada uno en su historia, en sus cosas, en su búsqueda, en su camino. Entonces, bueno. Sí, y había una casa comunitaria que llamaba La Semilla. Sí, los vecinos malintencionadamente decían de marihuana, agregaban, pero... Sí, era una casa comunitaria en Mendoza que fui a vivir ahí por un grupo de amigos. Bueno, alquilé un tiempo, como 1 año y algo, y ya después de esa casa me fui directamente a Buenos Aires. Una casa bonita, una linda experiencia en pleno centro de Mendoza. Ahí también por esta pequeña investigación que hice, fue en esa biblioteca que había en esa casa, descubriste a Alejandra Pizarnik. Sí. ¿Es así? Sí. Yo escribo desde muy chica y
siempre estuve influenciada por la poesía más clásica, lo que te daban en la escuela y tal. Y bueno, y con lo que caía en mis manos realmente, porque no es una casa donde hubiese una biblioteca, no había, por ejemplo, poesía, había libros de Lobsang Rampa, de Aldous Huxley, aprendí a tirar el lichín a los 12 años, o sea, era una mezcolanza de cosas. Y bueno, escribía de todas maneras, y un día en esta famosa Semilla, que habían unos paraguayos que habían armado una biblioteca chiquitita, hojeando, encuentro un libro de Alejandra Pizarnik y empiezo a leer y me acuerdo perfectamente lo que pensé. Esto también es poesía. Y ahí mi escritura dio un giro por completo. Entonces dije, bueno, también puede ser desde lo mínimo. Me cambió por completo la escritura. Dejé de sufrir tanto, por lo menos pasé a sufrir más decorosamente y sin rima. Pero fue como la revelación de la poesía con tu sentir y con tu mirada. Sí, fue la estructura. Me llamó la atención eso, porque yo estaba como... Me di cuenta en ese momento, no tenía una reflexión sobre lo que escribía, porque escribía simplemente. Pero cuando vi eso digo, en este formato cabe la poesía también. Entonces, algo se disparó que cuando empecé, digamos, cuando seguí escribiendo, empecé a escribir con otra forma. Entonces le di espacio a impresiones, a una descripción chiquita del cielo mientras iba, no sé, en un avión, hablar simplemente de las nubes, decir 3 o 4 cosas que yo no me permitía porque todo tenía que ser un poco trascendental, digamos, ¿no? El amor, el sufrimiento, no sé, el alejamiento, todos estos tópicos que están mucho en la poesía española, la española que te enseñan en la escuela y cómo te la enseñan, ¿no? Entonces dije, bueno, no, acá hay otra cosa, puede ser de otra manera, puedo decir de otra manera. De pronto también fue como romper con una retórica y una solemnidad de la poesía. Claro, más que nada como un corset, ¿no? Me di permiso, digo, sí. Aparte me encantó lo que había leído, ¿no? O sea, sentía que me hablaba. Entonces lo que dije, bueno, esto se puede escribir así también. No se necesita tanta formalidad, los temas son otros y fundamentalmente puedo hablar de mí acompañado con una forma que me represente más que lo que venía haciendo. Me di cuenta que era más lo mío eso y que la poesía era otra cosa en realidad, que es eso, lo que sentí. Y bueno, me cambió, me hizo un... Pero es que también dibujabas, pintabas, tocabas piano, eran como un acercamiento a lo artístico en general. Sí, lo que yo creo que es que buscaba algo en lo artístico, en lo que fue dibujo y pintura, afortunadamente dejé porque realmente no había nada ahí. Pero lo que pasa es que como al escribir desde tan chica, tenía la escritura incorporada como respirar. Y al no estar en un medio que te tira, digamos, hacia lo artístico, hacia, no sé, la literatura, eso era como, estaba totalmente incorporado. Entonces, mientras escribía decía, ¿qué puedo hacer? Me encanta el piano acústico, me fui a estudiar piano, pero como no tenía piano para ensayar, no arranqué con la carrera. Y después me dediqué a dibujar y vi que la cosa no era por ahí. Y entre medio de todo este ensayo y error aparece esto. Y más tarde aparece mi maestra, que es Diana Velesi, que es quien realmente me pone en el camino de decir, bueno, dejá de estudiar psicología, que había empezado anteriormente, dejá de estudiar ingeniería, que también había empezado a estudiar ingeniería, y dedicate a escribir. Entonces, ahí fue como un relax, porque digo, bueno, sí, es posible. O sea, nunca lo había visto, estaba tan cercano que no lo había podido ver. Eso fue. ¿Por qué no nos lees algo de Nadadora, que es un libro tan bello y tan parejo en su calidad? Bueno, voy a leer el primero. Camina por el borde, contempla el impecable espejo. Dice la nadadora, no hay como sumergir el cuerpo en la superficie azul. En un punto preciso
se detiene y calcula la distancia. Respira profundo, alza los brazos. Es corto el movimiento. Las piernas se flexionan y empujan el cemento. El resto cae al agua por su propio peso. Uno chiquitito, poemas más chiquititos. Flotando, el cuerpo es isla, orilla. Otro. ¿Otro? Sí. Es que el libro de verdad se puede leer como un solo poema. Yo creo que es como una jornada de nado, ¿no? Es como un día sí, de... sí, uno que va a termina nadar. un poco como... El mar no es una piscina. El mar tiene vida propia. No más sumergirse y el cuerpo pierde fuerzas. A veces se avanza, a pesar se retrocede. Cae la tarde. Con los pies en el agua, mira el mar. Avanza unos pasos, se detiene. Ahora avanza el mar y la rodea. De eso se trata en la orilla. Poseer, ser poseída. Página 27, por favor. La ola cae rompiendo sobre mí, mojándome, como cuando se ama. Es muy lindo, es muy hermoso. Pero como decía también, la itinerancia no solo geográfica, sino en actividades que has desarrollado. Me enteré que pues, la experiencia con el desierto, la revista El Desierto. ¿Cómo fue esto? ¿Fueron tus primeras publicaciones? ¿Cómo te encontraste ese grupo de amigos escritores que publicaron esta revista? Sí, bueno, eso se formó, que es, el Desierto lo editaba la cooperativa editorial Nusud, yo era parte de la cooperativa, y se formó alrededor de los talleres de Diana Velesi, precisamente. Un grupo de alumnos de ellas decidió primero hacer unas publicaciones de plaquetas, después hacer una editorial y finalmente una revista. En algún momento me invitaron a editar y bueno, y pasé a formar parte de la revista, del comité editorial. Esto duró unos años, hasta el 98 más o menos. Y bueno, y sí, ahí publiqué mis 2 primeros libros con Nusud. Es una editorial bastante emblemática de los 90, que en Argentina fue importante para la edición independiente, fue como un quiebre, porque hubo una explosión grande de autores, de editoriales independientes, de cooperativas, y esta era una de las que vehiculizaba la famosa generación del 90 de los poetas argentinos. ¿Y con Diario de Poesía tuviste algún contacto, no? No, soy amiga de Daniel Samoilovich, lo único que puedo decir de Daniel, sí. Somos muy amigos con Daniel. ¿Y el Festival de Poesía, Va Poesía? ¿Qué nos puedes contar de este festival? Va Poesía Argentina es un festival que hacemos con otro colega, un amigo, Ricardo Rojas Airala, que es poeta y narrador. Es un festival que tiene por subtítulo literatura e inclusión, porque tomamos a la literatura como una herramienta de inclusión social. Es un festival de poesía, es un festival internacional y con el formato de todos los festivales, con la única diferencia es que tenemos 2 o 3 actividades públicas, digamos, abiertas a todo público, pero el resto vamos a territorio, a lugares bastante comprometidos socialmente, vulnerables, por distancia, por economía. Vamos a contextos de encierro también, una semana en Mendoza y una semana en Buenos Aires. Este año va a ser la edición número 12. Es nuestro aporte, digamos, ¿no? a la cuestión social. Yo no tejo frazadas, mi compañero no levanta paredes, somos escritores y en un momento dijimos, tenemos que poder hacer algo desde nuestro lugar. Y bueno, y estamos muy felices, muy, muy felices con este festival. Y requieren como apoyo estatal, de pronto. Sí, concursamos a becas, apoyos estatal y tal, pero hay una gran parte del festival que sale de las arcas propias, porque así funciona un poco en Argentina y ahora más todavía. ¿Y cómo van con Milei? Pues no sé cómo están. Horrible, no vamos directamente. Igual Va Poesía
como es una decisión política hacer ese festival, este año también lo vamos a hacer. Y bueno, quizá un poquitito más chiquito, apenas, pero también. Porque la gente te espera, digamos. Nosotros vamos como abriendo lugares todos los años nuevos, ¿no? En bibliotecas, en comedores comunitarios y tal. Pero hay lugares donde hace 10, 11 años que vamos y ahí se ha hecho posible una construcción. Por ejemplo, el poder crear en el secano mendocino, que se llama secano y no desierto porque lo secaron, porque según una de las huarpes que vive ahí, encerraron el agua arriba, o sea, hicieron represas y dejaron a esa gente sin agua. Creamos una biblioteca, ¿no? Fue una necesidad que surgió de la comunidad y eso fue con años de trabajo. Bueno, igual en otra villa de emergencia acá muy grande, Padre Pepe, también tenemos avances de otra biblioteca también ahí, que en algún momento de tanto insistir con los poetas, la gente dice, bueno, y si en vez de pasar una vez por año podemos tener una biblioteca de poesía para consultar a diario, ¿no? Y bueno, qué sé yo, también trabajamos con un colectivo que se llama No Tan Distintes, de mujeres y también LGTBQ+, en situación de calle, que es complicadísimo, ¿no? Porque ya ser de una disidencia y en situación de calle realmente es terrible. Bueno, con las chicas de No Tan Distintes empezamos visitando los talleres que ellas ya tienen de poesía y en un momento les buscamos unos artistas plásticos, entre ellos Norberto Martínez, que es muy conocido en Argentina, e hicimos un taller para mejorar el fanzine que tenían, porque hacían unas fotocopias en blanco y negro, quedaba como medio raro. Y bueno, y con unas técnicas muy sencillas lograron mejorar las tapas y después se entusiasmaron y bueno, y hoy están editando libros. Y bueno, es una construcción colectiva. Entonces, ¿cómo decís vos, bueno, este año está complicado con la plata? No podés, tenés que encontrarle la vuelta. Bueno, se la hemos encontrado. En una respuesta que diste a una entrevista que busqué y que te hicieron, hablas de una experiencia con una señora con una educación muy básica que respondió a un poema tuyo de una manera muy bella. Sí. ¿Recordás eso? Sí, eso fue mucho tiempo atrás, con mi primer libro. Tenía una amiga que estaba internada, una señora muy grande, y bueno, y antes de, que yo la quería como una mamá, antes de irme a presentar mi primer libro, fui al hospital, le dejé el libro y después me fui a presentar. Bueno, cuando volví a la visita el otro día, la señora que estaba al lado, que era una chica joven con 4 hijos, me dice, agarré el libro que usted le dejó a la señora Yolanda, dice, y lo leí y me gustó un poema que se llama Fotografía. Ese poema hablaba, nombraba a Margules, tenía una serie de cosas que eran... cifradas. No cifradas, pero no de un acceso así como tan directo, ¿no? Y yo digo, ¿qué le habrá gustado? Y digo, ¿y qué le gustó del poema? No sé, dice, pero cuando lo leí y se tocaba el pecho, me dice, yo lo sentí acá. Dios, dije, bueno, una de las mejores devoluciones que he tenido en mi vida. Dije, bueno, es esto, ¿no? Hay un libro que no lo conocía, apenas lo veo ahora que me lo trajiste, el libro de los poemas expósitos. Los he visto en YouTube, pues, grabaciones con tu magnífica lectura, pues, por demás, y es un libro muy impresionante. Me gustaría que de pronto leyeras algo de ahí. El libro este de los poemas expósitos es un libro digital. Bueno, te voy a leer de un libro que es una bajada que quisimos hacer con la editorial de 50 ejemplares, y son algunos de los poemas que quedaron afuera de los libros durante todos estos años de edición. Pensé que iba a ser un trabajo de 2 meses, me llevó 9 meses. Tiene un prólogo precisamente porque justifica, porque son poemas expósitos, realmente no tienen uno que ver con otro. Y bueno, ya que está. Y hubo otros que quedaron afuera también, y esos ya no tienen retorno. Bueno, voy a leer sobre otros poemas sobre mi papá. Es un poema que tiene 2 partes. En la clínica, 1. Orina y excrementos mezclados con el olor del cloro. Esfuerzo en la limpieza de los cuerpos viejos.
El tiempo detenido frente a un plato de sopa que se enfría. Todo me es familiar en el estricto sentido de la palabra. Tu imagen vuelve y rebota en los azulejos de cada baño, en los vidrios de las ventanas que miran mudas hacia el jardín, hacia los cuerpos dispuestos al sol sobre los bancos despintados de blanco. En la clínica 2. Recorro el edificio, me separo del grupo e ingreso a un largo corredor que desemboca en una piscina a la que los enfermos acceden a través de una rampa. El agua es clara y desprende un vapor tibio. A pesar de los años, sigo pensando en mejoras. Qué bueno tener una pileta así en el psiquiátrico, pero vos ya no estás ahí. El olor a cloro es abrumador, flota omnipresente. Qué bueno hubiese sido tener una piscina así, aunque una vez dentro, ¿quién hubiese salvado a quién? Te iba a pedir ese precisamente porque lo vi en el video y es un poema, 2 poemas muy hermosos. Esos que leíste, sí. El de la piedra también es lindo. El de la... El anillo. el anillo. O sea, este poema es la historia de este anillo, en realidad. Es un regalo que me hizo una amiga, una excelente poeta argentina, María Cristina Santiago. Me regaló un caracolito, precisamente fosilizado, y yo le devolví este poema. Amonites, a María Cristina Santiago. Callado el amonites descansa en un anillo sobre el dedo anular de mi mano izquierda. Este fósil guía sirve a los hombres para orientarse, pues se sabe que si lo hallás, estás de pie en suelo paleozoico. Callado habitó las profundidades del mar hace más de 500 millones de años. En su mudez, parecida a la de ahora, vio crecer el océano, sus cosas, estamparse en sedimento puro a millones y millones de criaturas. Hoy reposa sobre este dedo, esta mano que escribe océano, mar, agua salada. No lo mece la corriente subterránea, se mueve apenas por el latido de mi sangre. Animal prehistórico, llegó desde el mar a través de tu mano que no dice agua, escribe versos de oro, poemas que hilvanan una vida, uno tras otro, como las vértebras de la columna de este caracol, o el amor que perdura, atraviesa el tiempo y hoy reposa feliz sobre mi mano. Muy bello. Vos sos una traductora, pues tu bilingüismo desde la infancia te ha permitido hacer traducciones. ¿Qué tenés en ese terreno? Sí, yo aparte de tener el francés como segunda lengua, bueno, estudié porque mis hermanos tuvieron la suerte de ir a la escuela, sabían gramática, yo no. Entonces, bueno, me tocó hacer la carrera ahí en la Alianza. Y bueno, sí, traduje hace mucho tiempo un libro bastante bizarro que se llamó Sexo, Horóscopo Chino y Feng Shui, de una artista plástica argentina, unas postales, un libro artístico. Después he traducido para publicaciones, para algunas publicaciones del Fondo de Cultura Económica en Argentina, algunas para la revista del Fondo, y lo último que hice fue el libro Paisajes y Personajes del poeta canadiense que vive en Francia, Jacques Rancourt. Bueno, es una especie de larga travesía, eso lo hice para la editorial Leviatán, y ahora ando traduciendo unos poetas camerunenses para la editorial de la Universidad de Córdoba, que ahora están como parados porque pasaron cosas en la universidad. Pero estoy con eso, con los camerunenses. Claro. ¿Cómo miras tu obra? ¿Miras tus libros, lo que has hecho? ¿Tu poética ha cambiado, tu mirada? ¿Cómo sentís tu proceso?
Siempre que, bueno, pasa que edito, entonces cada vez que edito, siempre estoy como pensando en otra cosa. Y siento que todo es un único poema y un gran poema, ¿no? Que se va armando a lo largo, bueno, como decía un poco en el poema del fósil, de la Monites. Es un camino, y yo cada vez estoy más segura que es un camino. Entonces veo esto y digo, bueno, sí, tenemos esto. ¿Qué vendrá? ¿No? ¿Qué vendrá? ¿Qué miraré? ¿Qué me llamará la atención? Es como un aliento y una alegría en el sentido de decir, bueno, yo sé que esto es lo que me define. Entonces, en la medida que esto funcione, por decirlo de alguna manera, que siga escribiendo, no digo de publicar, digo de escribir, ¿no? Que lo de publicar está bárbaro, pero digo, el problema no es la publicación, sino la no escritura. Mientras escriba, hay una casa, está la casa, digamos, ¿no? Entonces, me pone contenta. Y tu proceso creativo, pues es la pregunta obvia de todas, como la nota que tomas, el poema que se va incubando, el momento de llevarlo, el corregirlo. Yo si tomo notas, cuando era más chica, bastante más chica, me enamoraba de una palabra y le hacía como una casa, ¿no? Era una excusa para que esa palabra funcionara ahí adentro. Pero después, bueno, han sido más ideas, tomo nota, hay algo que en algún momento me sacude, me interpela de alguna manera y después, bueno, lo escribo. Y la segunda parte, digamos, es la corrección. Yo corrijo mucho, muchísimo. Corrijo, porque quiero que cada cosa que esté, quiero poder dar cuenta de mis poemas y de cada palabra que hay y de cada signo ortográfico que hay. Entonces, trato de que esto tenga la mínima expresión. A veces salen poemas más cortitos y a veces poemas más largos. Pero son muchas horas de corrección, muchas horas de corrección. Soy bastante obsesiva con eso. Yo quiero pues que todo este preámbulo es para llegar a este libro inédito que muy amablemente me dio a conocer Marta y que me sorprendió porque ahí siento una continuidad pero también una ruptura y la presencia de nuestro país, de Colombia, de sus ríos, de su violencia. Y es un libro muy duro sobre Colombia, creo percibirlo, pues hay muchas señales. ¿Cómo escribiste este libro? ¿Dónde lo escribiste? ¿Cómo se dio este proceso? Bueno, este libro tiene algunos poemas que tienen que ver con Colombia, un país que adoro, y también, bueno, hay algunos poemas sobre El Salvador, también sobre Argentina. Este libro se fue escribiendo a medida que fui viajando a diferentes festivales a leer y encontrándome con las realidades de cada lugar, ¿no? Entonces, bueno, esta cosa de que me interpela para escribir algunas cosas, esto de la violencia también, y bueno, y se fue armando, y ha terminado de ser un libro como con un aliento más latinoamericano, que tiene sus inconvenientes a la hora de un poco de encasillarlos, pero bueno, es eso, ¿no? Y creo que este libro a mí lo que me da la idea es que en Latinoamérica uno dice y calla también más o menos las mismas cosas, con un poquito el color local acá, allá, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Sufrimos violencias parecidas, que a veces cambian un poquito de cara, pero siempre son contra los mismos. Entonces, es esto, me vi reflejado mi país en todas partes y en todas partes mi país también. Entonces, bueno, se escribió este libro. Hay un poema sobre el río Magdalena. Hay un poema sobre el río Magdalena. ¿Por qué no? Sí, el río, siempre el río. Bueno, la suerte de poder estar con la gente es eso, de poder, bueno, más allá de ir a un festival a leer, de tomarme un tiempo para ir a comer a un chiringuito a la orilla del Magdalena o ir a visitar, no sé, en San Salvador la universidad y ver el edificio donde mataron a los mártires estos de la UCA. Bueno, es eso, la gente.
encuentro. Perdón. No lo tengo todavía, como diríamos, domado. Sí, acá está. Río Magdalena. Tu tarea, pescador, era traer el pan y los peces a la mesa. Tu padre y el padre de tu padre no hablaban de los muertos. Sin embargo, aquí estás, a la vera del Magdalena. Ojos oscuros se adivinan bajo la correntada. Bocas que repiten todavía la última pregunta. Cuerpos como peces se pierden río abajo. Río arriba, la tristeza remonta hasta el corazón de todos. Y también una presencia que recorre este libro en uno o dos poemas, Raúl Gómez Hatín. Sí, me atreví con Hatín. El hijo, el poema El hijo. El hijo. El hijo es un poema que surgió a partir de la lectura del hermoso poema Lola de Hatín. Entonces yo dije, bueno, ¿qué diría Lola? La 9. La 9. ¿Qué diría Lola? ¿No? Y se me ocurrió escribir un poema, pensé en escribir un poema a partir de ahí. Se llama El hijo y tiene un acápite de unos versos de Lola que dice: más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Raúl Gómez Hatín. El hijo. Como un pétalo hace con otro pétalo para formar la rosa, su mano envuelve tu mano, te guía entre las calles doradas por el polvo. Su tranco largo, el tuyo más cortico, los ven pasar rumbo al sinú. El horizonte, allá, oculta una tormenta como la que se oculta detrás de tus ojos oscuros y redondos. Vos vas al agua, ella se sienta en la orilla a esperarte, como muchas veces se sentó a esperar la llegada de tu padre, antes aún de que tu abuelo abandonara la casa del desierto. Ahora te mira adentrarte en las aguas del río, que te envuelve como la serpiente que es, meciéndote ante sus ojos. Un miedo repentino le parte el alma en dos. Entremezcladas con las algas, ve enredarse en tu pelo una sombra que crecerá con vos como otro Raúl. Te hará andar desnudo por el pueblo y sacudir las ramas del árbol que está frente a la casa. Quiere fijar el instante, atarse para siempre a tu cuerpo flexible de árbol nuevo, todavía feliz. Sacude la cabeza, su pelo renegrido, para espantar la muerte, la noche en la que volverás ardiendo a ocultarte en sus entrañas. Tuve la enorme suerte de ir 3 veces a Cereté, al encuentro de mujeres poetas de Cereté, y de ir al Sinú y de estar en la casa de Raúl y de ver sus cosas y de ver su árbol. Y me conmoví porque, bueno, a Raúl Gómez Hatín lo conocí de la mano de Luis Miguel Rivas, lo leímos mucho y me enamoré. Y bueno, ya en Cereté, viendo el entorno, dije, bueno, esto. El árbol de mango. El árbol de mango del Sinú. Ahora hablaste de El Salvador y de Mártires de la UCA. Mártires de la UCA. Páginas 37. Sí, 37. Estos son creo que fue en los 70, no, los 80, entraron a una casa donde estaban los sacerdotes, estos jesuitas, y los que eran profesores en la UCA, y los masacraron de noche. No sé en realidad cuántos fueron los que masacraron, pero fue una cosa espantosísima. Está la casa conservada como museo,
con las ropas de ellos, con la de la empleada y la hija de la empleada que justo estaba ahí. Y lo han dejado como memoria, ¿no? El sitio está tal cual, con las fotos. Es muy cruento, muy cruento. Bueno, en una oportunidad que tuve de ir a El Salvador, me llevaron a visitar esto. Y lo que más me llamó la atención, que encima de todo, porque los mataron adentro y a los que no pudieron matar adentro se los llevaron arriba y fusilaron, ¿no? Y ahí donde está el paredón, han hecho un jardín precioso, de rosas. Y es un lugar de memoria hermoso, y es el horror con lo que hacemos muchas veces con el horror, ¿no? Un jardín de rosas o un poema. Mártires de la UCA tiene un acápite de Monseñor Oscar Romero que dice: les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Al final de la cuesta que bordea el edificio del claustro de la universidad está la casa. En el punto más alto, el solar que oficia de terraza, dispusieron las 8 fotografías, tamaño natural, sonrientes, imágenes de la cotidianeidad, una al lado de la otra, en una comunión eterna. Frente a ellas, en el lugar de los fusilamientos, hicieron un jardín de rosas, aterciopeladas y oscuras, como la sangre que bebieron. Creo que ese poema también tiene que ver con Gómez Hatín, ¿no? Ah, no, es con otro escritor. Cauca. Con otro escritor. 29. Sí, que conocemos todos. Cauca. Me gusta tu foto en la estación, recién llegado de provincia, las manos en los bolsillos, una boina sobre los ojos, la cara buena al sol, dulce como las naranjas que dejaste en el valle. Futuro, página 19. Pues qué pena sugerirte, pero No mejor. es un poco abusivo. Futuro. A través del aparato leías un cuento recién escrito. Tu voz sonaba clara, pero después de unos minutos tomó un tinte metálico. Me distraje. Empecé a pensar que así oirán tu voz los arqueólogos que te descubran en el futuro, en alguna vieja audioteca, enterrada en un paisaje helado y absurdo, e imaginé que en ese instante empezarían a quererte y te querrían cada vez más, con cada texto, cada matiz, así hasta el infinito, como lo estaré haciendo yo para ese entonces. Yo no sé, pues podemos de pronto abrir una conversación con el público, si te parece bien. Me parece bárbaro. ¿Alguien quiere hablar y comentar algo con la poeta? Bueno, buenas noches. Pues a mí me gustó mucho todo lo que oí, primero, que creo que es el primer comentario que pues hay que hacer. Y lo segundo, me quedé pensando con lo que hablabas, como esta corrección obsesiva, que entiendo que le pasa mucho a la gente que escribe. Pero los poemas, bueno, pues no sé, la Ilíada es muy larga, ¿cierto? Pero en general los poemas son más cortos que otros tipos de textos, aunque obviamente poemas muy largos. Parecería como un trabajo interminable sobre una cosa que, digamos, es mucho más breve, en el sentido de que puede ser una página y ya, pero que dura un montón de tiempo. Y mi pregunta es como, ¿cuándo se para? Pues, o sea, como que en algún momento hay que parar, hay que dejar de corregir, hay que darse cuenta de que uno está viendo el poema entero y ya lo acepta así, como un hijo bobo o alguna cosa así, o un hijo inteligente, pero hay que parar en algún instante. ¿Y cómo se para? Bueno, Borges decía que los poemas no se terminan de corregir nunca y muchas veces tampoco cuando están editados.
El poema, yo creo que se termina cuando, al menos en mi caso, yo siento que se terminó. Dice lo que quiero que diga y me suena. Trabajo mucho con el oído, por eso también hago pausas, corto los versos de una determinada manera. Entonces, primero dice lo que quería decir, ¿no? Y segundo, la música suena y es armoniosa y todo funciona. Es un momento que no lo puedo traducir con palabras, pero es una cosa que tiene que ver con un ritmo interior. Porque tengo, por ejemplo, hay algunos poemas que saqué de este libro porque no podía encontrarles la vuelta. Y no eran malos poemas, pero todavía no estaban. ¿No? Funcionaban, pero no para mí. Entonces, me canso también. Es agotador porque también, como vos decís, ¿cuándo parar? Perdés un poco por ahí un poco la referencia, ¿no? Pero bueno, nada, es esto de que te suena o que no. A mí me lo dice el mismo texto. Sí, esto está. Y la satisfacción de que lo leo y me gusta. Y bueno, ahí yo digo, y por las dudas no lo vuelvo a mirar. Marta, ¿nunca te has salido de la poesía? ¿Has querido escribir algo, pues, narrativa, cuento, novela? Sí, bueno, de hecho acabo de terminar un libro de crónicas, que empezó, bueno, hace muchos años hice un seminario de crónicas con María Moreno, que es nuestra gran cronista del momento, desde hace unos cuantos años ya. Y el género siempre me gustó y en instancias de hacer una maestría en escritura creativa había que presentar un proyecto de obra como tesis. Y bueno, dije, ¿por qué no crónica? Y me fue muy bien, pero bueno, era un libro a la mitad. Lo acabo de cerrar ahora, en el mes de julio, así que veremos con eso. Me encanta, me gusta. Yo leo más narrativa que poesía, en realidad. Y las crónicas me gustan porque me permiten procrastinar sin culpa. Entonces vos estás investigando una cosa, entonces vas a un lado de internet, se abre otra ventana y no vas para acá, vas para allá. Entonces digo, bueno, estoy trabajando, digo. Es bonito. Y en cuanto a la manera de leer, ¿es un poco anárquica o hay, digamos, momentos en los que te dedicas a leer temas o autores? Y también a quién has estado leyendo últimamente, pues qué te conmueve, qué te hace dar ganas de volver siempre. Bueno, ahora vuelvo a Marguerite Duras, por ejemplo, y siempre vuelvo, porque siempre me está diciendo cosas. Y después, según el momento en el que esté, si estoy trabajando en determinadas cosas, por ejemplo, cuando estaba escribiendo las crónicas, bueno, leí las crónicas de Art, este autor, bueno, no me voy a acordar, de Braga, ¿no? Es el brasilero, no recuerdo ahora el nombre. De acuerdo a lo que esté trabajando, puedo elegir, si no, soy bastante ecléctica, ¿no? Voy agarrando lo que me gusta. Por ejemplo, ahora acabo de volver de un festival y tengo un montón de textos de compañeros y compañeras que estuvieron ahí para leer. Me gusta leer las cosas que me dicen algo, me gusta encontrar el por qué esa persona escribió ese poema o esa novela o ese cuento. Me gusta ver a la persona detrás, la necesidad que hubo ahí de ponerse a escribir. Y a veces no siempre las cosas son de una perfección o una perfección en el estilo, pero sí en lo que dice. Y eso me pasa generalmente en poetas, por ahí te acercan un libro que publica su primero, segundo libro, que todavía tiene un camino para recorrer. Pero es bonito descubrir ahí un poeta, ¿no? Un narrador, que hay alguien que está poniendo, como decimos en Argentina, la carne en el asador, y ya después verá cómo, si pone más fuego, menos fuego, si aprende más o menos, pero tiene con qué. Eso me gusta, ese descubrimiento. Y después me gusta leer mucho de los poetas mujeres.
en realidad. Sí, eso precisamente te lo iba a prever a la siguiente pregunta. Porque a mí me pasa, pues personalmente, que también tengo una predilección por leer las cosas que escriben las mujeres, como con la idea de que hay pues nos falta mucho por decir, o que hay tantas cosas que ya han sido dichas por hombres que tan bueno, pues, que oír como ese otro punto de vista. ¿Qué mujeres te han marcado, fuera, bueno, de Marguerite, pero... Bueno, la Virginia Woolf, por supuesto. Después, bueno, muchas autoras argentinas. Hay una autora argentina que se llama Irene Gruz, que es una de mis poetas preferidas. Bueno, también Diana Velesi. Muchas mujeres. En las mujeres es un universo que se pone en juego ahí, que no es el mismo universo que entiendo yo, lo que me parece que el universo masculino. Entonces, creo que en la lectura, bueno, María Mercedes Carranza también, tuve la oportunidad de conocerla, conocer su obra cuando fui para la CRT, me regalaron un libro ahí. Alfonsina Storni, porque son mujeres que ponen en juego ese universo que, como vos decís, falta mucho para decir. Bueno, estas mujeres empezaron como a decirlo. Más allá de la cuestión de los derechos, hay una atmósfera que nos corresponde, que nos representa, y eso se puede ver, se puede rastrear en la escritura de las mujeres. No es la escritura femenina, la escritura de las mujeres, sea más femenina o menos femenina. Una cuestión identitaria, me parece, que me gusta encontrar. ¿Te gusta Leila? Sí, me gusta porque es como afiladita. Esa debe corregir un montón, supongo, también, porque es bien puntual, bien puntillosa, me gusta mucho, me gusta. Y su libro de las columnas, perdón. Plano, no recuerdo cómo se llama, pero son las columnas ya publicadas cortas y cada uno es como un poema, pues. Es un libro al que uno vuelve periódicamente porque cada columna de Leila, y muchas veces tiene alguna cita de algún poeta, pero son libros... Ah, sí, Teoría de la Gravedad, sí, es que... Bueno, ese libro no lo he leído. He leído alguna de las columnas, pero no he leído el libro completo. El libro que me pareció precioso es Una historia sencilla, el del torneo de Malambo. Sí, sí. Me parece Y tiene un sobre hallazgo. un pueblo de suicidas también. Sí, también de Es pueblo que de es unas suicidas. crónicas largas, y la del pianista. Esa no la conozco. Es tremenda, es impresionante. Y pienso yo, pues, como metiéndome con el tema, la poesía está muy cerca de la crónica. La crónica, pues, no tanto de la ficción, pero en la crónica un poeta puede hacer una gran tarea con la imagen, con esto. Creo que eso es lo que me gusta de las crónicas que estoy escribiendo, porque me permite bucear, como no son crónicas periodísticas, me permiten elegir un elemento y el que yo quiera, como en la poesía, y desarrollarlo, y al mismo tiempo contar una historia, y al mismo tiempo tener sutilezas, ¿no? Diferentes niveles de lenguaje ahí, y seguir contando una historia. Yo creo que las historias esas que me gustan escribir son las historias que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando era chica, que bueno, por esta cuestión que decía al principio, cada uno en sus cosas, no tenía quien me contara, digamos, ¿no? Cada tanto secuestraba a alguna de las amigas de mi hermana para que me contara algo. Entonces, ahora trato escribo esas historias con ese placer, ¿no? De esas cosas que una quiere escuchar, que una hubiese querido escuchar. Y tienen mucho de poesía también. Que hiciste un trabajo con comunidad LGTB en situación de calle, ¿fue? ¿Hiciste un trabajo con ellos? Ah, sí, con ¿Qué prejuicios tuyos se disolvieron en ese trabajo? el miedo a algún contagio raro, por ejemplo, y lo digo así abiertamente, ¿no? Porque hay gente que realmente está muy enferma de los bronquios, muy enferma de esto, muy enferma del otro, te ofrecen un mate. Yo aprendí esto, que yo no voy a tomar mate, no voy a compartir la bombilla porque tengo todos esos prejuicios y tengo que asumir que los tengo. Y es muy, muy divertido porque te tientan con esas cosas, porque saben de dónde venís, saben que no estás ni cerca de la realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo estás ahí y compartiendo quizá otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, relajarse un poco. Y esta cosa de
de que nadie llega a salvar a nadie. Nosotros, para poder pasar con la poesía argentina 2 horas o 3 horas por año, tiene que haber gente que trabaja 365 días del año en ese contexto. Ese es el mérito. Nosotros somos poetas, pasamos, compartimos y hacemos más o menos lo que podemos. Pero a mí el choque, me acuerdo de esa situación del mate, por ejemplo, ¿no? Digo, ay, mírame a mí, me dije. Pero bueno, es lo que es. Sí, como con los niños expósitos que logran padre y logran cobijo y logran abrigo, estos poemas expósitos lograron libro, lograron páginas. Los que desechaste por algunas razones y que además cuando y hablábamos ahora en el solar de Homero, Expósito, y de Quinquela Martín, que fue un niño expósito también, y lo adoptaron unos carboneros de la Boca, y al otro también. Y entonces así mismo tú creaste esas criaturas, las expusiste, los adoptaste, y los otros siguen en el abandono, en el limbo No me lo recuerdes. sin libro y sin padre, porque no logran, según vos entonces, la suficiente prestancia, posibilidad para mostrarlos en sociedad, y no están lo suficientemente editados, corregidos, niños incorregibles, que no tienen corrección alguna. Entonces esos pequeños monstruos a contravía que has dejado abandonados en la guardalola, como diría Fabio, María, vamos a salvar ese barquito de papel que se está hundiendo en el naufragio de la esquina. Con él iremos a salvar al niño aquel que se perdió en la guardalola. Entonces, habrá posibilidades algún día de encontrarnos con esos niños expósitos poemas, de pronto transformados en crónicas, de pronto transformados en novelas. Yo también quiero agradecer, sin esperar respuesta, porque de pronto la respuesta podría llegar en forma de libro algún día y nos alegraría mucho. También agradecer mucho la presencia de esta maestra, de Marta Miranda, acá. Pero tú ibas a decir, eres tú el presentador, y además, y no puedes apropiarte de mis palabras para evadir tus responsabilidades. No, verdad, el agradecimiento para Marta, para el público, que la poesía tiene un público muy selecto siempre. Había un lema de la Casa de Poesía Silva para uno de esos eventos que organizaban que decía: la poesía no se vende porque no se vende. Es magnífico. Creo que es muy nutrida y de mucha calidad la audiencia, y se creó un espacio cálido alrededor de tus poemas, y como siempre tu lectura magnífica, y tú lees muy bien tus poemas, eso tampoco es común. Gracias por estar aquí, por mostrarnos estos libros, y bienvenida siempre a Medellín. Bueno, gracias a vos, Orlando, que hemos tenido nuestros cruces en Twitter y ahora estamos acá. Mira qué cosa más linda. Gracias por la generosidad de tu lectura, y a todos, a ustedes, a Luis Miguel, que ha sido artífice de esto, a los queridos Águilas Descalzas, Carlos Mario y Cristina, y a todos ustedes que han venido y han escuchado y compartido. Muchas gracias por la generosidad.